Entrevista al Día con Hernán Higuera. 6:48 a.m. Está con nosotros Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad. Vamos a entrar a analizar el tema político, preelectoral y sobre todo las acciones del gobierno, ¿no? Creciente inseguridad, el mismo decreto lo establece, muestra las cifras en algunas provincias declaradas en estado de excepción. No se ve mayor resultado. Y un nuevo estado de excepción establecido en 6 provincias y 2 cantones del país, mientras que por el lado de la crisis energética, la última medida que se ha decretado es IVA cero para la importación y adquisición de generadores eléctricos. ¿Las decisiones del gobierno reflejan un rumbo acertado o son acciones para sumar puntos en la carrera electoral? Juan Manuel, buenos días. Hernán, a la audiencia, mi saludo cordial y respetuoso. Mire, más allá de lo que técnicamente pueda ser lo más aconsejable en cada caso, no puede perderse de vista que hay otros elementos que deben caracterizar en términos generales a la gestión de gobierno, y particularmente en momentos y asuntos que tienen particulares dimensiones de complejidad, como son estos dos tópicos que usted aborda, lo de la inseguridad, lo de esta crisis energética. Mire, de entrada, la lógica, el sentido común, conduce a que si hay una declaratoria de guerra, en los términos que expresó el gobierno meses atrás, un primer elemento básico es una cohesión del frente interno del país. Imagínese lo que ha significado en la historia de los países cuando han tenido que enfrentar adversarios extranjeros en estas guerras que históricamente se han dado, y que esos países, teniendo que enfrentar a un adversario de otra magnitud, estén despedazándose internamente. O sea, el resultado indudable ha sido el fracaso. Entonces, por lógica, si es que respecto de la inseguridad, la delincuencia internacional, el narcotráfico, el presidente de la República declaró la guerra e incluso obtuvo que con ese pretexto se suban 3 puntos al impuesto al valor agregado, lo elemental era que desde un liderazgo fresco, con la legitimidad necesaria y con toda esa voluntad que puso el país, conmocionado luego de ese evento que ocurrió en Telecentro, más bien propicie desde esa unidad la búsqueda consensuada en un acuerdo de los esquemas de combate efectivo al narcotráfico, a la delincuencia internacional. Igual, afrontando una crisis energética de la magnitud que se tiene, lo elemental también era que se siente a dialogar desde una posición de liderazgo con los sectores políticos, con los sectores técnicos, para encontrar salidas consensuadas. Pero lo que estamos observando en todos estos meses es que ni sobre los problemas que él eligió, es decir, aquellos que forman parte de lo que constituyó su plataforma electoral, ni los problemas que le eligieron a él, estos que han sobrevenido, la sequía, este tipo de catástrofes, son manejados por lo menos en un ambiente de búsqueda de serenar el clima, de atenuar el conflicto político y social. Y entonces, en este orden de cosas, reitero, Hernán, más allá de toda la discusión técnica que puede existir entre los especialistas sobre cada uno de estos tópicos, es indudable que la gestión en lo político del gobierno es desacertada, porque lo que ha hecho permanentemente es enervar el conflicto, hoy contaminado mucho más con la proximidad del circuito electoral. Y eludir preguntas, eludir los cuestionamientos, no dar esas respuestas que el país demanda, sino al contrario, usar las redes sociales para dirigir el país y para pronunciar todo aquello que guarda el presidente de la República en un momento en donde se lo necesita ver como líder, ¿no? Incluso le convendría a él hasta por campaña electoral, pero vemos que la estrategia política es otra.
mientras lleguen las elecciones, este va a ser el mecanismo de comunicación entre el presidente y la gente. Es que no me parece incluso, Hernán, que este sea un tema exclusivamente vinculado con lo electoral, sino que forma parte del ADN de la personalidad del joven presidente y que también es transferido a su gabinete, porque lo que encontramos en dos de los elementos que se han destacado en el sentido de haber tenido presencia mediática en estas últimas semanas, que son el ministro de Gobierno, la ministra del Interior, es que actúan como auténticos hooligans. O sea, es un pecado mortal. Uno podría ser en un régimen con otras características condenado al fusilamiento porque les formulan observaciones, porque se les hacen críticas. Entonces, yo esto lo coloco como una preocupación mucho más allá de la lógica electoral, porque me parece que no es parte de una táctica vinculada con las elecciones, sino que constituye algo que está en la estructura, si usted quiere, congénita de este gobierno. En todo caso, el tema, lo que nos da para pensar es que no va por buen camino el gobierno. Sí, el candidato. Sí, el candidato. Vea, Hernán, hay un hecho que debería merecer atención en el orden de buscar una mínima coherencia. A ver, ayer han dictado un nuevo decreto de excepción a propósito del tema de la delincuencia, que ya estamos más que saturados, escuchando y convencidos que tiene características transnacionales y en cuyo espacio sustancial se encuentra el narcotráfico. Bueno, 2 semanas atrás o 3, no tengo el dato exacto, en alguna ceremonia en Manta, el presidente de la República, muy suelto de lengua como suele ser y provocando, afirma que están en una lucha en contra de los narcotraficantes y señala que algunos de los cuales ocupan curules en la Asamblea Nacional. Bueno, si él nos señala reiteradamente que el país está en guerra, si lo sabe y no hace nada, y él tiene conocimiento que están no solo detrás del poder, sino que están ejerciendo funciones directas, narcotraficantes en la Asamblea Nacional, lo mínimo que se debe exigirles es que diga cuáles son esos asambleístas que se dedican al narcotráfico y preguntarle también cómo es que sabiendo, conociendo, estando informado de esto, no ha presentado como corresponde ante las instituciones competentes las denuncias para que se efectúen las investigaciones del caso. Parece que solo les gusta la pauta de la irresponsabilidad. Claro, parece que solo les gusta que cuando dicen eso los aplaudan, ¿no? Y les digan, muy bien, presidente, usted sabe. Pero no dice, pues. Lo mismo hizo Guillermo Lasso, no nos acordamos. Guillermo Lasso hizo estos asambleístas corruptos que han venido a pedirme. Se va a escandalizar el país. Los denunció, escandalizó al país y después pidió perdón. Entonces, son cómplices. Claro, mire, dos cosas que diferenciemos a propósito, Hernán. Lo uno fue la denuncia que formuló Guillermo Lasso un día antes que con la ministra Vela tomemos la decisión de salir del gobierno, que tenía que ver justamente con unas extorsiones que algunos legisladores habrían ejercido para aprobar esa ley de incentivo a las inversiones. Incluso también allí lo colocó en el mismo saco al ex candidato Javier Herbas. Ajá. Eso era parte de una decisión adoptada para el día siguiente, la votación, decretar la muerte cruzada y paralelamente impulsar esas acciones judiciales por las características delictivas de esos hechos. Al día siguiente reculó y ese día nosotros decidimos salir del gobierno. Pero luego, antes de la consulta popular, recuerde, Hernán, Guillermo Lasso amenazó indicando que iba a publicar una lista Así es. de los políticos vinculados con el narcotráfico. Hasta ahora no nos llega. Nunca lo hizo. Hasta ahora le estamos esperando. Nunca lo hizo. Entonces, es lamentable que necesitando en este contexto de tanta complejidad
un liderazgo ponderado, serio, con características de estadistas, tengamos gobernantes favorecidos por las circunstancias que terminan jugando a la política. Y es el momento, creo, de escucharles bien a los candidatos, ¿no? 16, tenemos hasta para escoger en demasía. Escucharles bien, leer sus planes, sus propuestas, pero sobre todo el cómo, decíamos ayer con una invitada aquí en nuestro espacio. ¿Cómo lo van a hacer? Porque no vengan a comernos el cuento, pues como ya nos hicieron hace 10 meses, que sí tenemos un plan eléctrico, que vamos a repotenciar y ahí estamos, a oscuras, y en muchos casos ni agua ni luz. Un Ecuador en retroceso. Entonces, hoy el ecuatoriano tiene el reto de dedicarse a leer los planes y escoger bien, elegir bien, no dejarse llevar por las emociones en un video de 1 minuto en TikTok, porque eso es lo que están haciendo, ¿no? Eso es lo que están haciendo todos los candidatos y creen que ahí los jóvenes se emocionan o se emboban y les dan el voto. Enseñemos a nuestros chicos en casa, hablemos de política en casa, conversemos las necesidades del país, porque eso es lo que necesitamos para elegir un buen gobernante. Gracias, Juan Manuel, muy gentil. A usted y a la audiencia, gracias. Gracias, que tenga un buen día.